Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Víctor Correa Lugo, profesor universitario en Colombia, experto en temas de conflictos armados, de paz, muy atento a la situación de Colombia, hoy desde Venezuela. Profesor, un placer de nuevo, bienvenido a Noticia, ¿cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Con un tema tan complejo y tan doloroso uno no sabe por dónde arrancar, pero déjeme preguntarle algo después de las cifras que hemos visto del asesinato de 1 de enero de 2016 a 2018, más de 400, el año 2018 el más violento para los líderes sociales. ¿Por qué los están matando a los líderes sociales? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? ¿Qué es lo que pasa en estas regiones apartadas de Colombia? Cuando los falsos positivos, varios jóvenes fueron asesinados, el presidente Uribe en ese momento, hoy en día senador, dijo claramente, no los matan por estar cogiendo café. Esa es parte de la retórica que se tiene. Es decir, hay un discurso que busca legitimar los muertos. Algo habrán hecho. El ministro de Defensa dijo en su momento, el saliente, que eran líos de faldas. Dice que son problemas de delincuencia común, que es por robarles el celular. Que a lo mejor estaban con la guerrilla. Hace poco mataron a una dirigente en Antioquia, a la que se le hizo un montaje donde aparece una guerrillera más o menos parecida de las FARC. La foto de ella dice, por eso es que los matan. Después supimos que las amenazas habían salido del teléfono celular del comandante de la policía de ese sector. ¿Por qué los están matando? Los están matando por varias razones. Primero, muchos líderes que están reclamando tierra. Entonces hay grupos armados que se dedican a matar a aquellos que están pidiendo que les restituyan sus tierras por ser desaparecidos, por ser desplazados. ¿A quiénes están matando? A unos líderes sindicales que se están enfrentando a las empresas y están matando a muchos líderes ambientales. ¿Quiénes están detrás de esos asesinatos? Grupos que están al servicio de esos terratenientes, de esas empresas y de esas compañías mineras, es decir, los grupos paramilitares. ¿Y de las fuerzas militares locales también? Con respecto a la restitución de tierras, en particular te lo pregunto. El Procurador General de la Nación dice que hay evidencias, hay indicios de que hay acciones en las cuales la fuerza pública ha estado involucrada. Es decir, que estamos volviendo a un patrón de comportamiento que es típico del paramilitarismo. El paramilitarismo no son los 4 o 5 armados que están en una región, sino es toda la lógica de poder local y regional, donde unos señores terratenientes, empresarios, mineros, industriales, dan unas órdenes para que esos ejércitos privados limpien, entre comillas por supuesto, del terreno aquellas personas que molestan con sus agendas políticas locales y regionales. Es decir, son crímenes políticos en su esencia, en lo que buscan, no son crímenes aislados. Y son sistemáticos en cuanto se puede comprobar que hay unos patrones de comportamiento. Los matan por varias razones, pero no por cualquier razón. Son varias razones que tienen que ver fundamentalmente con los poderes locales. Con respecto a la restitución de tierras, está normado, hay una ley de restitución de tierras, sí, ¿por claro. Eso es que no avanza? En buena parte sí, hay zonas donde han llegado los campesinos, y esto es muy importante para los televidentes, y le han mostrado las cartas a los grupos armados. Esta es mi tierra. Y ellos dicen, tu papel dice esto, pero mi fusil dice otra cosa. Entonces, a partir de eso se teje una serie de asesinatos que son presentados de manera fragmentada por la prensa colombiana, y lo más terrible, que la sociedad colombiana no logra ver. Fíjense que nos dolió la pérdida de Colombia en el Campeonato Mundial de Fútbol, pero ese mismo día en la mañana hubo 7 muertos en Cauca y a 2 líderes sociales los mataron mientras se veía el partido de fútbol. La pregunta es, ¿reaccionó el país con igual dolor? No lo hizo. Es decir, el problema no es solo que los están matando, el problema es que hay un sector del país que votó por unos modelos de política que contribuyen a esa muerte. Hay un modelo de país, hay un sector de la sociedad que justifica esos crímenes. Y eso es tal vez lo más terrible de lo que está pasando en Colombia. Por eso debemos entender como una respuesta del gobierno entrante. El próximo 7 de agosto se posiciona un nuevo presidente con su nuevo ministro cuando dice que se normará la protesta social en Colombia. Pero el nuevo gobierno es doloroso. Primero porque el señor Iván Duque claramente no es quien va a gobernar. Desde el ridículo de darle razones al rey de España de la manera en que lo hizo, que puede ser anecdótico, pero toda su política es una política de títere. Eso no, el país lo sabe y lo ha ido evidenciando. Pero el ministro de Hacienda fue quien dijo que el salario mínimo en Colombia era excesivamente costoso. La nueva ministra de Educación fue a quien el profesor
Correa Andrés le mandó varias cartas diciéndole que estaba siendo amenazado de muerte y no actuó y evidentemente lo mataron. La nueva ministra de Cultura es una señora que entre otras cosas hay que recordar algo importante, profesor, ahora que usted lo dice, lo mataron producto de una lista de los paramilitares salida del DAS. Exactamente. Pero además de eso, la nueva ministra de Cultura está involucrada en los escándalos donde se robaban la plata para la comida, la alimentación escolar de los niños de la costa atlántica. ¿Y la ministra del Interior? La ministra del Interior tiene investigaciones abiertas por vínculos con los grupos paramilitares. O abiertas no, porque las cerraron finalmente, pero tuvo una investigación directa. Es decir, dolorosamente, y esto es muy cierto, no es una ironía, los nuevos ministros de Colombia no tienen hoja de vida, tienen prontuario. Y es frente a eso que un ministro de Defensa, como bien lo decías, sale a decir, aquí lo que hay que regular es la protesta social. Aunque hay un derecho constitucional, hay una reglamentación constitucional, se parte del supuesto de que los problemas de orden público en Colombia, los problemas de defensa, de seguridad nacional en Colombia, son la protesta social, no el asesinato de líderes sociales, no los 7 millones de desplazados, no el crecimiento de los paramilitares, no los vínculos que sugiere el procurador entre paramilitares y militares. Lo que hay de por medio es otra cosa. Lo que hay de por medio es un afán de contribuir a hallar el movimiento social. Porque hay una cosa clara, si no hay protesta, no hay surgimiento de liderazgo social. Pero si alguien se encarga de matar a los líderes sociales, también disminuye la protesta. Entonces uno ve como un camino que se junta. Un discurso oficial desde el Ministerio de Defensa, un discurso de poder regional y local de control y un discurso militar de asesinato de líderes sociales por parte de los grupos paramilitares. Por supuesto, ¿llegan amenazas antes de los asesinatos o se asesina, se cometen estos crímenes sin avisar? El 70% de los asesinatos en Colombia suceden sin que haya amenaza previa. Pero las amenazas hay que tomarlas en serio. No es Suecia. Colombia no es Suecia. Cuando lo amenazan de verdad. Pero hay otro problema muy grave. Y es cómo se ha ido comprobando que algunos de los crímenes han sido cometidos con complicidad de algunos de los escoltas. Es decir, los sistemas de seguridad, un amigo mío me decía, Víctor, el problema grave está en que si pide uno... Decía un esquema de seguridad. Entonces me decía, si es un buen escolta, lo matan contigo, si es un mal escolta, te mata. Es decir, es un problema grave donde la unidad de protección no está respondiendo de manera adecuada. Y entonces el problema es... De nada sirven medidas cautelares. Cosas como la siguiente, un funcionario decía, el problema de los líderes es que no han respetado los esquemas de seguridad. Perdón, el problema no es de la víctima, es del victimario. El problema es que hay información colocada sobre la mesa del fiscal y no actúa. Pero fíjense qué rápido encontraron que Santrich supuestamente tenía problemas de salud. Fíjense qué rápido se hallan pruebas para detener líderes sociales en Colombia. Yo doy 2 ejemplos concretos. A una líder, Milena Quirós, de sur de Bolívar, fue capturada y el argumento es que organizaba manifestaciones. Y la detuvieron, al final hicimos presión, le dieron casa por cárcel. Pero lo curioso es que en Colombia organizar manifestaciones no es un delito. Bueno, fue encarcelada, fue privada de la libertad con un delito que no existe. Y en el sur del país, unos amigos míos fueron detenidos en Nariño y el argumento que utilizaba la fiscalía eran los supuestos guerrilleros del ELN y los guerrilleros del ELN salieron a decir, nosotros jamás hemos dicho eso. Entonces se fabrican testigos, se fabrican pruebas, se fabrican videos, se fabrican lo que uno quiera para imputar a estas personas. El terrible atentado en el centro comercial andino en Bogotá es muy curioso. Un centro comercial donde hay más de 300 cámaras de seguridad, no hay una sola imagen donde se demuestre la responsabilidad de las personas que están detenidas por eso. Entonces dicen, pues, ¿cómo es posible que en un centro comercial, donde hay cualquier cantidad de cámaras, no haya ni un solo dato? Entonces, la fabricación de testigos, el deterioro y la calumnia, eso se va a imponer. Entonces vemos un escenario donde hay una persecución general a la protesta social, pero ahora vendrán las calumnias. En una nación, permíteme te interrumpo allí, que en los últimos años tal vez ha despertado un poco más la movilización social, no solamente ver los mismos rostros de los sindicatos que tenían una importante labor cuando decían que iban a salir a marchar, pero eran realmente los mismos. De unos años acá hemos visto nuevas movilizaciones, pero tampoco es el país de América Latina que más se moviliza. No, sin embargo hay una cosa bien interesante, son los nuevos sectores que se movilizan, como bien lo dices, por ejemplo los jóvenes, ¿no? Sí. La campaña de Petro, y es algo que el señor Duque no entiende. Él ganó las elecciones, pero hay una cosa elemental. Primer semestre de ciencia política. La democracia no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías. Y una minoría de 8 millones no es cualquier minoría. Entonces lo que estamos reclamando es democracia, lo que estamos reclamando es derechos humanos.
Por eso se viene la andanada contra eso, ¿no? Contra la democracia, contra los derechos humanos, contra las libertades públicas, y el afán del nuevo gobierno es eso. Ya la Junta de Empresarios, los directivos, los empresarios colombianos le han pedido al presidente Duque, por ejemplo, que recorte los salarios. Ya le han pedido al presidente Duque que aumenten los impuestos. Entonces hay una serie de medidas económicas que son claras, de una consolidación mayor del modelo neoliberal en Colombia, acompañado de una gran represión. Pero te iba a decir, no solo la represión general contra el movimiento social, campesino, indígena, sino también va a haber una represión selectiva que está basada en un brazo legal, que ya lo hemos visto, que es la judicialización. Es decir, Tatiana, te invento un discurso, te invento el crimen que sea, te armo un prontuario, te condeno moral o socialmente, te reviento. Y lo que no se hace de manera ilegal a través de los paramilitares. Eso ya lo habíamos visto particularmente en los 8 años del gobierno del expresidente Uribe. Con el gobierno Santos, evidentemente esto disminuyó. No podemos decir que se acabó, que los falsos positivos dejaron de existir, porque no es verdad. Pero sí disminuyó ese nivel de presión y de tensión social, en particular con la oposición política. Fíjate una Eso cosa. mismo lo vamos a ver entonces. Sí, y ya se ve. A partir del triunfo electoral del señor Iván Duque, ha aumentado de una manera brutal los asesinatos, las amenazas contra el movimiento social. Eso, en Colombia decimos que cuando uno por el desayuno ya más o menos se sabe cómo va a ser el almuerzo. El almuerzo. Pues aquí ya, sin haberse posicionado, es que hay una cosa contundente. El señor Duque gana y el día siguiente, en menos de 24 horas, llega al Parlamento y pide detener la discusión de la Justicia Especial para la Paz. O sea, aquel temor de que el señor Duque iba a hacer trizas la negociación de paz con las FARC no es ya un temor infundado, es real. Entonces van a tratar de judicializar y narcotizar al liderazgo de las FARC, a Santrich, a Iván Márquez, a todos los que puedan para extraditarnos, ofrecer algunas dádivas en las bases guerrilleras de las FARC y colocar unas condiciones al ELN que el ELN es imposible de cumplir. Por lo tanto van a buscar reventar la mesa, patear la mesa sin patearla, colocándole cargas al ELN. Y el proceso de paz con las FARC desafortunadamente ha hecho, como lo digo yo en uno de mis artículos en el blog de Telesur, que aumente el escepticismo y el deseo de algunos guerrilleros de las FARC de volverse al monte. O sea, estamos frente a un escenario realmente peligroso donde quiere hacerse trizas no solo la paz. Es increíble, sino más de todos 60 los años esfuerzos. en guerra y veremos que todos los esfuerzos, bueno, quedaron en vano. Sí, desafortunadamente los esfuerzos que ha hecho la sociedad por construir paz, y ahí donde tenemos que insistir. Entonces, a los colombianos y colombianas que me puedan estar viendo, tenemos que insistir defendiendo, 1, la democracia, 2, las minorías, y 3, los derechos humanos, y 4, la paz. Lo que se viene no es poca cosa. Con eso te despido. Un Muchas panorama muy complicado, pero lamentablemente aquí despedimos para continuar con la noticia. Nos quedamos con esa idea. La paz hay que defenderla de alguna manera, porque no era, como siempre se dijo, entre un gobierno y un grupo guerrillero, era la paz de todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor. Gracias. Un placer y bienvenido siempre.